Muy buenos días, le damos la bienvenida a una nueva clase de la materia Salud Pública. En la parte práctica de esta materia estamos trabajando en conjunto con la doctora Agustina Alegre, encargada de la Comisión 1, las médicas veterinarias Liliana Ríos Machuca y Gabriela Villordo, a cargo de la Comisión 2 y 3, y quien les habla, Deborah Banger, encargada de la Comisión 4. Los objetivos que tenemos para esta clase van a ser que aprendan la clasificación e identificación de las especies de importancia sanitaria de ambos grupos y que puedan reconocer las características biológicas, ecológicas y las generalidades de las enfermedades en sus distintas formas. Además que sepan identificar las distintas formas de prevención y control para evitar posibles enfermedades. Para esta primera parte vamos a hablar sobre las vinchucas. Este nombre va a derivar del quechua y significa dejarse caer, ¿sí? Haciendo alusión al hábito que tienen estos insectos para llegar desde sus escondites en los techos o en las partes altas de las paredes hasta la fuente de alimento. En la actualidad este nombre se utiliza tanto en Argentina como Bolivia, Chile y Uruguay, pero también se la conoce como timbucú o chichá en Paraguay, chipo en Venezuela, chinche buscona en México, chinche picuda en Costa Rica, Nicaragua, etc. Para esto primero vamos a hablar sobre las vinchucas, el cual su nombre deriva de la voz quechua, que significa dejarse caer, haciendo alusión a los hábitos de estos insectos para llegar desde los escondites en los techos o la parte alta de las paredes hasta su fuente de alimento. En la actualidad este nombre se utiliza tanto en Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay, pero también es conocida como timbucú o chichá en Paraguay, chipo en Venezuela, chinche buscona en México o chinche picuda en Costa Rica o Nicaragua. En la clasificación biológica se la va a ubicar dentro del filo artrópodo o insectos con cuerpos segmentados. Dentro de esto está en la clase insecta y dentro de este gran mundo pertenece al orden Hemiptera. Este orden va a incluir tanto especies fitófagas, predadoras o hematófagas, entre las que pueden citarse las vinchucas, las chinches de cama o las chinches de las plantas. Dentro de este gran orden vamos a hablar sobre dos familias que tienen importancia sanitaria, que en este caso son la familia Ruduvidae y la familia Cimicidae. Dentro de la familia Ruduvidae tenemos que está constituida por aproximadamente 22 subfamilias, pero a la que a nosotros nos interesa la familia subfamilia Triatomine, o también conocidos como Triatominos. Dentro de esta subfamilia vamos a encontrar distintos géneros, pero lo que vamos a tratar nosotros van a ser los miembros del género Rhodnius, Pantronchilus y Triatoma. Dentro de estos géneros se encuentran algunas especies que están más relacionadas con el hombre y que son capaces de producir la enfermedad de Chagas, ya que pueden infectarse con Trypanosoma crucis, un parásito. En el caso de Centroamérica es conocido como vector de esta enfermedad Rhodnius prolixus, en Brasil y en Paraguay Pantronchilus megistrus, y en Argentina se reconocen 7 vectores distintos. Dentro de estos, Triatoma infestans es el más conocido, ya que tiene hábitos más domiciliarios y está más relacionado con el hombre, pero también se encuentran otras especies como Sordia, guasayana o patagónica, que están relacionadas más que nada a la parte peridomiciliar de las casas de las personas. Por otro lado tenemos la familia Cimicidae, en donde encontramos a Cimex lactularius o chinche de cama, que también está distribuida mundialmente y que se la encontró parasitada con este parásito justamente que puede llegar a transmitir el mal de Chagas, pero todavía no fue vinculada directamente con esta enfermedad. Más del 50% de las especies de esta subfamilia se han infectado natural o experimentalmente con el parásito. Y debido a que el comportamiento y la fisiología son bastante similar, todas deben considerarse como vectores potenciales de la enfermedad. Para un mejor reconocimiento de los individuos hematófagos de estos tres géneros, nos vamos a basar principalmente en lo que es la forma del abdomen. En este caso, fíjense que Pantronchilus tiene el abdomen bastante más alargado que Triatoma, por ejemplo, que lo tiene bastante más globoso. Otras características para reconocerlo van a estar todas situadas en la cabeza. Con respecto al ancho, vemos que Pantronchilus es bastante más ancha la cabeza, más ancha que larga, no así que es el caso de Rhodnius o Triatoma. Fíjense, en el caso de los ojos es mucho más desarrollado en Pantronchilus. También es de importancia taxonómica la inserción de las antenas. En este caso, fíjense que en Rhodnius se ha muy
en este caso, sea muy cerca del extremo anterior de la cabeza, y en triatomas esta antena se inserta casi en la parte media de la cabeza, mientras que en Pastron-Hillú están casi pegada a la inserción de los ojos. Las vinchucas, o chinches también como son conocidas en algunas provincias de Argentina, tienen la particularidad, como todos los insectos, de que su cuerpo está bien dividido en lo que es una cabeza, un tórax y un abdomen, ¿sí? Este tórax va a estar trisegmentado y por cada segmento va a presentar un par de patas que están muy desarrolladas y que tanto la coloración como los anillos que pueden presentar son de carácter taxonómico. De estas alas también de este tórax, perdón, se van a desprender 1 o 2 pares de alas que van a estar bien desarrolladas y cubriendo el abdomen. Y este abdomen está constituido por 10 segmentos. Dentro de los últimos se encuentra lo que es el aparato genital. Una de las características más importantes de este abdomen es este conexivo que va a estar rodeando el abdomen, que también es la coloración que presente va a ser de importancia taxonómica. Con respecto a la cabeza, siempre va a ser más larga que ancha, sobre todo a nivel de los ojos. Estos ojos están bien desarrollados, pero pueden variar con los distintos géneros, y presenta un par de ocelos que se encuentran en la parte dorsal de la cabeza. Como vimos en la diapositiva anterior, también la inserción de las antenas, o el lugar donde se insertan estas antenas, también es de carácter taxonómico. El pico o rostro es recto y relativamente corto y se ha modificado a lo largo de la evolución según los hábitos alimenticios. En reposo se va a alojar en la parte ventral de la cabeza, y aquí el tercer segmento rostral tiene una capacidad para flexionarse en el momento de alimentarse. En los triatominos la estructura del aparato bucal no es usada como un carácter taxonómico, pero el largo y la mayor o menor pilosidad que tiene este tercer segmento son carácter de determinación en los géneros y en las especies. Por lo tanto, este rostro de los triatominos se va a diferenciar, o podemos diferenciarlo de 3 maneras distintas. En el caso del rostro de Ruduvide, que vemos en este caso cabeza de la vinchuca y cabeza de chinche, este está constituido por 3 segmentos y es bastante más corto que la cabeza en el caso de las vinchucas y un poquito más curvo en el caso de las chinches. No así el caso de la chinche fitófaga, que está constituido por 4 segmentos y es mucho más alargado y recto. El cuerpo de la vinchuca está aplanado dorso-ventralmente y del tórax, donde se desprenden las patas bien desarrolladas y las alas, estas alas van a cubrir completamente el dorso del abdomen. Estas alas o hemiélitros tienen la característica de que el primer par de alas va a estar formado por una parte basal o coriácea, ¿sí?, que es esta partecita, y una parte más distal que es membranosa, ¿sí? El segundo par de alas es completamente membranoso. Las vinchucas se van a diferenciar una de otras por presentar un conexivo, que ya vimos anteriormente, que es muy evidente ya en las ninfas, ¿sí? Esta es una estructura que le va a permitir llenarse de sangre, aumentando el volumen varias veces. Es una membrana que va a rodear todo el abdomen y que posee distintas manchas con coloraciones típicas que van a brindar caracteres taxonómicos específicos. Estas manchas transversales pueden ser de color amarillo pálido al naranja y se van a mezclar con estas manchas negras que pueden estar más o menos desarrolladas dependiendo de las especies. Esta característica del conexivo también nos permite reconocer las vinchucas de importancia sanitaria, como por ejemplo Triatoma infestans. Esta es una vinchuca que en Argentina está muy adaptada y se encuentra en ámbitos domiciliarios, por la que presenta mayor contacto entre las personas y los reservorios, como por ejemplo perros y gatos. Tiene aproximadamente 2 centímetros de largo y es de color pardo. En este caso la cabeza con aparato bucal suctopicador y se caracteriza por poseer un pico tan largo como la cabeza. Gran parte del abdomen está cubierto por las alas, quedando al descubierto el conexivo que tiene estas típicas manchas transversales claras y oscuras. En este caso fíjense que estas manchas oscuras son del mismo grosor que las amarillas y están atravesadas por una línea más delgada amarilla. También es muy característico en este de Triatoma infestans las patas, que son oscuras pero presentan anillos amarillos en la base de las coxas y en la unión del fémur con la tibia,
¿sí? En esta posición presenta estos anillos que es muy característica de esta especie. Por otro lado tenemos Triatoma sordida, que es considerada un vector secundario del Trypanosoma cruzi y es una especie que prácticamente es peridomiciliaria, ¿sí? En este caso se la asocia mucho con los gallineros. Puede invadir eventualmente los domicilios atraídas por las luces o ser llevada por el hombre a través de las leñas que llevan hasta el hogar. En el ambiente silvestre se la puede encontrar debajo de la corteza de los árboles, por lo general. Esta especie presenta un color más castaño que el anterior y en el caso del conexivo presenta una mayor superficie con color amarillo más claro, ¿sí? Como se fijan en esta figura, es bastante más extenso este color amarillo pálido y también presenta estas manchas oscuras pero bastante más reducidas que en Triatoma infestans. Y por último vamos a hablar de Triatoma guasayana, que es una especie más bien silvestre y se la puede localizar en cactus huecos, en troncos secos o caídos, bajo corteza de árboles, entre piedras o en nidos de aves silvestres, ¿sí? Pero también fue hallada invadiendo los domicilios y en algunos casos también colonizando todas las viviendas y en zonas peridomiciliarias. Más que nada se la encuentra en corrales de cabra, en corrales vacunos, de cerdos, en materiales apilados como árboles o que puede ser de gallineros o no, en palomares, en refugio de perros, etc. Esta es de un color castaño como Triatoma sordida del anterior, pero en el caso del conexivo tiene también un color bastante amarillento, pero las manchas oscuras van a estar muy reducidas, ¿sí? Eso es una de las diferencias principales. Y también en el caso de las patas es parecida a Triatoma infestan, pero es un color mucho más claro y presenta estos anillos un poquito más oscuros al final del fémur. Los triatominos se van a caracterizar por una condición de hematófagos obligados y su ciclo de vida comprende los estados tanto de huevo, ninfa, en este caso 5 estadios de ninfa, y el adulto. Este tipo de desarrollo se va a reconocer como metamorfosis incompleta, ¿sí? Ya que en este caso no pasan por un estado de pupa. Tanto los estados ninfales como el adulto se van a alimentar de sangre, siendo los hospedadores el hombre o distintos mamíferos, aves, anfibios y reptiles. En este caso las vinchucas van a nacer de los huevos, cuya postura comienza con los primeros calores y se prolonga durante todo el verano y parte del otoño, según la temperatura de la región. En este caso los huevos son ovalados y su color cambia de blanquecino al amarillo a medida que el embrión se va desarrollando. La hembra es capaz de producir aproximadamente 200 huevos que los suelta en lugares ocultos y que eclosionan entre los 15 y 50 días posteriores. Desde el nacimiento hasta la forma adulta, los triatominos pasan por 5 estadios inmaduros que se denominan ninfas. Estas tienen una apariencia bastante similar a los adultos, pero son más pequeños y no poseen alas. Al ir pasando de estadio en estadio, estas van desprendiendo un exoesqueleto que se denomina como pelecho, y mediante este proceso denominado muda, las vinchucas van aumentando su tamaño. En la última muda, después del quinto estadio, aparecen las alas y el insecto adopta el aspecto definitivo y adquiere una madurez sexual, ¿sí? Con lo que el ciclo se vuelve a iniciar. Este proceso de desarrollo dura alrededor de 8 meses y la vida de la vinchuca promedio desde que nace hasta que muere puede llegar a alcanzar unos 15 meses, dependiendo de la especie y de las condiciones ambientales siempre. A mayor temperatura se va a acelerar el metabolismo, por lo que aumenta la oviposición y el periodo de eclosión y de muda, ¿sí? Así se alimentan con mucha más frecuencia y aumentan los riesgos de transmisión de las enfermedades. Como ya vimos, las vinchucas son hematófagos en todos los estadios, desde la ninfa 1, y desde este estadio puede infectarse con Trypanosoma cruzi, ¿sí? En este caso se alimenta de otra persona o animal infectado, quedando así con la capacidad de transmitirlo a otros animales o personas. También vimos que Triatoma infestans es el principal vector de este Trypanosoma en Argentina y habita tanto dentro como fuera de las viviendas en determinadas regiones del país. Por otro lado, también vemos que las condiciones de pobreza van a derivar en las viviendas precarias tipo rancho, con techo de paja, barro o caña,
lo que es fácilmente colonizada por las especies vectoras de mayor importancia, encontrándose oculta en las grietas o rajaduras en los techos, debajo de las camas o los colchones, detrás de los cuadros y otros adornos en la pared, entre la ropa colgada, dentro de los cajones, en objetos amontonados, etc. En el peridomicilio se la puede encontrar en lugares como nido de gallinas, pilas de ladrillo u horno de barro, cerca de los cuales van a dormir animales como los corrales. Las vinchucas tienen algunos comportamientos diferentes según la especie a la que pertenece. En el caso de Triatoma infestans, de día permanece inmóvil en los escondites y sale de noche para poder ingerir sangre humana o de otros animales de sangre caliente. Estas van a estar atraídas por la liberación de dióxido de carbono y por el calor, ¿sí? Y los olores emanados por los cuerpos. Sin embargo, bajo condiciones de hambre y oscuridad relativa, este triatoma también puede alimentarse de día. El traslado de las vinchucas entre las viviendas y el peridomicilio es efectuado a través del vuelo de los adultos, ¿sí? De igual manera, en muchas oportunidades, sin observar su presencia, las personas también pueden trasladar los huevos o los insectos en las ropas, baúles, monturas, etc. Al mismo tiempo, las gallinas y los perros también pueden introducir en las casas las ninfas pequeñas entre las plumas o los pelos. Cuando el sitio infestado en el peridomicilio está cercano a la vivienda, las vinchucas también pueden ingresar caminando. En caso extremo de ausencia de alimento, las vinchucas, tanto ninfa como los adultos, pueden pasar varias semanas e incluso meses sin comer. ¿Cómo se va a transmitir esta enfermedad? En este caso, la vinchuca sana va a picar a un animal o a una persona infestada y al introducir el estilete en la piel para poder alimentarse, esta se va a contagiar con los parásitos, ¿sí? Esta vinchuca infestada va a picar a otra persona o animal, el cual también se va a enfermar. En este caso, al introducir los estiletes a través de la piel para alimentarse, se alimenta tanto que empieza a aumentar su volumen, el volumen de su abdomen. Esto la obliga a defecar cerca de donde se está alimentando. En este caso, las personas al ser picadas por la vinchuca se van a rascar, haciendo que el parásito que se encuentra en las heces de esta vinchuca ingresen al cuerpo y así los enferma. Esta enfermedad puede presentar síntomas de 15 a 60 días después de que fue picado por una vinchuca o puede presentar de forma crónica después de 10 a 30 años la enfermedad. Este es fácilmente detectable a través de un estudio de sangre que a través del microscopio se confirma la presencia de este parásito. Esta enfermedad ocasionada por el Trypanosoma cruzi es denominada chaga y puede presentarse en diferentes fases. La fase aguda comienza unos días después de que el parásito ingrese al organismo y dura entre 15 a 60 días, ¿sí? La mayoría de las personas no presentan síntomas durante esta fase. Durante esta fase también es común presentar síntomas como por ejemplo ojos en compota, que se producen cuando la picadura se produce cerca del ojo y la persona se resfriega haciendo que el parásito ingrese al cuerpo mediante el ojo. Por otro lado tenemos la fase crónica, que puede tardar entre 10 a 30 años después de que la persona haya sido picada por esta vinchuca con el parásito, y todos los síntomas están más que nada relacionados con el corazón. ¿Cómo se puede adquirir esta enfermedad? Primero por vía vectorial, como ya vimos que un triatoma infestado puede transmitir este parásito. Por otro lado, también existe la vía congénita o vía vertical, que ocurre cuando el parásito pasa de una mujer que tiene chagas a su bebé durante el embarazo o el parto. Según los datos disponibles, esta transmisión ocurre en un porcentaje que oscila entre 1 y 12% de los casos. Otra vía es la vía transfusional o trasplante de órganos. Para esto, los bancos de sangre en Argentina y otros países también tradicionalmente endémicos se realizan por ley estudios específicos para descartar la contaminación con Triatoma cruzi en la sangre. Por otro lado, también tenemos vía oral, que ocurre por consumir alimentos o bebidas que contengan triatominos infestados o resto de la materia fecal, que también puede ocurrir por consumir carnes poco cocidas con pequeños mamíferos infectados, como por ejemplo tatumulita. También se puede dar por usos compartidos de aguja o jeringas o accidentes de laboratorio de personas que trabajan en salud o en el ámbito científico.
Los mapas de distribución de las especies se han ido construyendo en base a relevamientos entomológicos que durante años fueron llevados a cabo por profesionales como biólogos, médicos o personal de salud en general, también por los servicios de vigilancia entomológica a cargo de dependencias estatales y de las colectas que realiza la población. Sin embargo, los cambios en el uso de tierra y la modificación del paisaje realizada por los humanos, juntos con la intervención de control químico que se vienen llevando a cabo en las últimas décadas, han producido cambios en la distribución geográfica original de varias especies. Asimismo, el calentamiento global también puede modificar la distribución de los insectos vectores, ya sea ampliando, reduciendo o desplazando las áreas sobre las que se extienden. En Argentina, se calcula que existen alrededor de 2 millones de infectados y un 30% de ellos van a presentar alteraciones cardíacas de distintos grados a lo largo de su vida. En nuestro país, la enfermedad de Chagas es endémica, pero hay distintos niveles de riesgo de transmisión vectorial en las distintas provincias. Según la posibilidad de contraer Chagas a través de la transmisión de la vinchuca, las provincias se pueden dividir en provincias de alto riesgo como Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Salta, Mendoza y San Juan, provincias de mediano riesgo que entraría Córdoba, Tucumán, San Luis, Catamarca, Santa Fe, Corrientes y Misiones, y las provincias de bajo riesgo que incluyen a Jujuy, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Entre Ríos. Las provincias de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego son consideradas sin riesgo de transmisión a través de la vinchuca, y estos han sido certificadas por la OMS como libre de transmisión domiciliaria del vector. La presencia de triatominos en una vivienda se pueden demostrar de distintas formas, no solo viendo los insectos que muchas veces no pueden ser visualizados, sino por las distintas cosas que pueden indicarnos su presencia, como por ejemplo los huevos, las mudas de las ninfas o las pequeñas manchas o deyecciones que son muy características, sobre todo en la parte superior de las paredes, que se muestran como en esta figura como manchas negras que caen, que son muy características para reconocer la presencia de vinchucas. La estrategia esencial para el control de la proliferación de las vinchucas está relacionada más que nada con el saneamiento de los sitios en donde pueden permanecer y reproducirse. De manera resumida, las estrategias que se pueden adoptar son, primero, que hay que tener en cuenta que los perros son los principales reservorios domésticos del tripanosoma y la densidad domiciliaria de estos tripanosómidos se haya relacionado en forma directa con la presencia de gallinas en el domicilio. Para esto, quienes conviven con animales es necesario que los mantengan al menos 10 metros de distancia de las viviendas o por lo menos que hagan una exclusión de perros, gatos y gallinas de los dormitorios. Por otro lado, tenemos la educación para la salud, que uno de los mayores desafíos es involucrar a las propias comunidades que haciendo acciones que están dentro de sus posibilidades, así generando conocimiento y recuperar saberes tanto locales como populares para alcanzar una prevención más sólida y sostenida. Por otro lado, también hay que tener un control de vectores, que es detectando la presencia de los insectos en las viviendas y los alrededores. Si no se observan a simple vista, porque son de hábitos nocturnos, es importante recordar que dejan rastros tanto de la materia fecal claramente identificada en las paredes, y también pueden encontrarse lo que es los pelechos que se desprenden de las ninfas para llegar a la forma adulta. Por otro lado, también la utilización de insecticida de efecto residual, que continuando con una etapa de vigilancia donde la detección de la presencia de estos triatómidos es fundamentalmente importante para decidir la aplicación de nuevas medidas de control y evaluar los efectos de tales medidas. Para aquellos que deseen conocer un poco más sobre este tema, los invitamos a ingresar a la página de la cátedra, donde en las pestañas que dice Bibliografía, en el apartado que dice Vectores, pueden encontrar material de lectura que puede llegar a ser de su interés. Muy bien, ahora sí ingresamos al segundo grupo de insectos que nos compete en esta clase. Ellos son los flebótomos. Estos insectos se agrupan dentro del orden Diptera, suborden Nematocera, familia Psicodides. Dentro de esta familia vamos a encontrarlo dentro de la subfamilia Flebotomine, a todos aquellos individuos que tienen importancia de interés médica. Esta importancia radica en la acción lesiva directa que origina al alimentarse de la sangre de un hospedador, ya sea hombre, perro o gato, como por su capacidad de transmisión de las enfermedades como la leishmaniasis humana, canina o felina,
de ahí la importancia zoonótica. Se conocen aproximadamente 500 especies de la subfamilia Flebotomina en América, de las cuales se considera que al menos 56 están involucradas en la transmisión de la leishmaniasis. Esta subfamilia contiene varios géneros, pero los responsables de la transmisión de la enfermedad son los géneros Phlebotomus en Europa y Lutzomia en América. En Argentina se ha reportado por el momento que la fauna de flebotominos consta de un total de 38 especies distribuidas en 14 provincias distintas. Son insectos que se los reconoce por ser pequeños, aproximadamente miden entre 2 y 3 milímetros y tienen una tonalidad amarilla. Este está cubierto completamente por una densa pilosidad y las alas se mantienen siempre erectas y en forma de V corta durante el reposo. Las patas y la antena son largas y delgadas y la cabeza forma un ángulo de 90 grados con el eje del tórax, dándole así un aspecto de joroba. El aparato bucal es picador-chupador. Son voladores débiles y silenciosos y su radio de dispersión rara vez sobrepasa los 200 metros. Los sexos se encuentran diferenciados, en este caso las hembras son hematófagas oportunistas y los machos son fitófagos y son fácilmente diferenciados de las hembras por presentar una genitalia externa muy visible. Con respecto al ciclo de vida, son insectos que poseen un desarrollo con metamorfosis completa que comprende 4 etapas distintas, lo que es la etapa de huevo, larva, pupa y un adulto alado. Las primeras 3 se van a desarrollar en terrenos húmedos, sombreados y ricos en materia orgánica como humus, y el ciclo completo desde el huevo hasta el adulto va a transcurrir aproximadamente en 45 a 60 días. Cabe señalar que los tiempos pueden variar según el ambiente, ya que algunas especies van a prolongar su periodo entrando en una diapausa durante el invierno. Los huevos van a ser elípticos y alargados, de aproximadamente 3 a 5 milímetros, y tienen características propias según cada especie. Al momento de la oviposición va a ser de un color blanco y se van oscureciendo, tornándose más rosados con el tiempo. No van a resistir la desecación, pero tampoco soportan estar sumergidos por más de 48 horas. Estos son depositados en lugares oscuros, sin iluminación, como madrigueras o oquedades, tanto naturales como artificiales, con humedad y temperatura bastante constantes, ¿sí? Pero nunca inundados. Más o menos van a durar entre 4 a 20 días, según las especies, que pueden llegar a tardar también hasta 160 días con un periodo de latencia si el clima no es favorable. Las larvas van a pasar por 4 estadios larvarios o mudas. Estas tienen la particularidad de que se mueven, pero sin abandonar el sustrato. Son de un color blanco, pero las cabezas y las cerdas caudales van a ser de un color café claro, pero cada especie va a tener su característica morfológica correspondiente. Aproximadamente se encuentran en este estadio de 20 a 40 días, donde se van a alimentar de materia orgánica, tanto de origen vegetal como animal, y al final de esta etapa se van a fijar al sustrato para poder mudar a pupa. Esta pupa pueden llegar a medir 3 milímetros de largo, son de un color blanco al principio de la metamorfosis y luego se van oscureciendo al momento de eclosionar. Se mantienen fijas al sustrato e inmóviles si no son molestadas y se transforman en adultos después de 7 días. Estos adultos viven aproximadamente 2 meses en estado natural, pero pueden llegar a vivir de 20 a 30 días en el laboratorio. Las hembras van a tomar sangre desde el primer día de que eclosionan hasta los 4 días de vida adulta, y desde los 3 a los 10 días de vida puede alimentarse y colocar hasta 40 huevos. Esta cantidad de huevos puede variar según la especie, puede variar entre 70 y 110. En el caso de los machos, estos genitales van a rotar 180 grados después de la muda. Es importante recordar que tanto los huevos, larvas y pupas no van a resistir la desecación y solo sobreviven la inmersión por periodos cortos. Son insectos de hábitos preferentemente vespertinos. La mayor actividad de vuelo de machos y hembras se va a producir a partir de las 6 o 7 de la tarde. Si bien el vuelo se realiza al atardecer, también pueden volar y picar en otros horarios.
Se van a refugiar del sol directo, el viento o la lluvia en huecos de árboles, cuevas de animales u otros sitios oscuros con condiciones de temperatura y humedad estable, alimentándose allí de jugos azucarados que van a encontrar de la savia de las plantas, los frutos maduros o los áfidos o pulgones. Las hembras necesitan ingerir sangre para poder desarrollar los huevos y lo hace cortando y exponiendo capilares superficiales de la piel de un amplio rango de hospedadores vertebrados, incluyendo las aves, mamíferos y reptiles. Son más frecuentes en áreas con vegetación alta, densa y con alto tenor de humedad, pero algunas especies pueden invadir domicilios y peridomicilios. En general, el vuelo de los insectos es corto, no direccional y se posa con frecuencia. Esto se puede caracterizar como si fueran saltos. Algunas especies de flebótomos prefieren la sangre del hombre por sobre otros animales y generalmente estos flebótomos son susceptibles a la mayor parte de los insecticidas y repelentes comerciales. El hábito hematófago de la hembra hace que se alimente de una amplia gama de vertebrados y el hecho de que los flebótomos se alimenten de vertebrados y su asociación con la transmisión de ciertos patógenos son los motivos primarios de sus estudios en el mundo. La leishmaniasis es un conjunto de enfermedades muy complejas que se van a caracterizar por ser causadas por un parásito que pertenecen al género Leishmania de la familia Trypanosomatidae. Su complejo ciclo biológico va a comprender diferentes especies de parásitos, tanto como reservorios y vectores. Estos van a causar en el humano infectado un conjunto de síndromes clínicos que pueden comprometer la piel y la mucosa o las vísceras. Estos parásitos son transmitidos al ser humano mediante la picadura de un flebótomo, que son los insectos vectores que han sido previamente infectados. Las leishmaniasis se consideran enfermedades reemergentes y un problema creciente en la salud pública en el mundo debido a las condiciones ambientales y a la mayor exposición de las personas a los vectores. Se ha producido un aumento en la cantidad de afectados por esta enfermedad. La enfermedad tiene 4 formas clínicas principales, dependiendo de la especie parasitaria y de la respuesta inmune del paciente. Los tipos de leishmaniasis más usuales en la Argentina van a ser 4. La primera es la que compromete la piel y las mucosas, que se denominan respectivamente leishmaniasis cutánea y leishmaniasis mucosa, y que en conjunto van a producir la leishmaniasis tegumentaria. Y la otra es la que compromete el estado general de algunas vísceras como hígado y vaso, que se va a llamar leishmaniasis visceral. Existen más de 500 especies de flebótomos, aunque son pocos los que pueden transmitir la leishmaniasis. Y cada especie de leishmania va a tener una o pocas especies de flebótomos capaces de mantenerla en el ciclo silvestre. De ellas, las antropofílicas son las que pueden transmitirla al hombre, pero este siempre es un huésped accidental de esta zoonosis. En Argentina, los vectores de Leishmania brasiliensis, causante de la leishmania cutánea o mucosa, van a ser Lutzomia neibai y Wettmani, y el vector de la Leishmania infantum o Chagassi, agente de la leishmania visceral, va a ser Lutzomia longipalpis. En ambos casos, de ambas leishmaniasis, también pueden estar comprometidas Lutzomia cortelesi y Migonei, aunque todavía falta confirmación. Los reservorios de las leishmanias son diferentes según la región y la especie de leishmania. En América, el reservorio principal de la leishmania visceral urbana es el perro doméstico infectado, tenga síntomas o no. Y en el ciclo rural del norte de América del Sur podría estar involucrado también los roedores y marsupiales. El perro, los equinos y los humanos serían solo huéspedes accidentales de la leishmania cutánea por Leishmania brasiliensis, y se han encontrado numerosos roedores infectados que son reservorios potenciales en diferentes focos del continente. Las leishmaniasis se van a transmitir a través de la picadura de una hembra que debe estar previamente infectada con el parásito. La leishmania tiene 2 ciclos. La silvestre es la que circula entre los reservorios naturales a través de la especie de vectores propia de la zona, y el doméstico, en el cual los vectores infectados pueden picar al hombre y a los animales domésticos o sinantrópicos. El ciclo va a comenzar cuando el flebótomo se alimenta de un animal infectado, ingiriendo los glóbulos blancos infectados con el parásito. En este caso van a estar en estado amastigotes. Durante las siguientes 24 o 48 horas, este amastigote pasa a ser promastigote, y de estos algunos quedan libres en la luz del intestino del flebótomo y otros se adhieren a la pared del mismo. Esta localización varía de acuerdo a la especie de vector y a la especie de leishmania.
Los parásitos se van a multiplicar en el intestino del flebótomo y algunos de ellos van a ir a la parte bucal del mismo y serán inoculados con la picadura. Cuando el vector infectado pica a un huésped, lo inocula entre 10 a 100 promastigotes. Cuando el vector está excesivamente infectado, les resulta muy difícil alimentarse, por lo cual realizan múltiples picaduras e inoculaciones, lo que aumenta la transmisión de la enfermedad. Aunque muchos de estos promastigotes van a ser destruidos por el sistema del huésped, sistema inmunitario del huésped, otros se van a transformar en amastigotes dentro de los macrófagos y al cabo de alrededor de 36 horas van a comenzar a reproducirse, llegando hasta los 200, lo que va a ocasionar una distensión y ruptura del macrófago. Estos amastigotes libres van a entrar a un nuevo leucocito donde se van a multiplicar de nuevo. El ciclo se reanuda cuando el flebótomo pica a un huésped para alimentarse de sangre. La duración de este ciclo en el flebótomo es de 4 a 7 días, luego del cual va a infectar a otro individuo susceptible, permaneciendo infectante el resto de su vida. Los flebótomos pueden infectarse mientras haya parásitos circulantes en la sangre o en la piel del reservorio, independientemente de si éste presenta o no síntomas de la enfermedad. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona ni a través de objetos, y los humanos no transmiten la infección a otros insectos. Con respecto a los métodos de prevención y control, las estrategias de control de la leishmaniasis visceral deben estar dirigidas a controlar la población de flebótomos fundamentalmente mediante el manejo ambiental, diagnosticar y tratar precoz y adecuadamente a los pacientes enfermos, controlar los reservorios de la enfermedad para interrumpir la circulación del parásito, e involucrar a la comunidad en el manejo ambiental y la tenencia responsable de las mascotas. Podemos encontrar dos tipos de medidas. La primera, que se relaciona con la protección del hombre, con el contacto del hombre con el flebótomo, que son métodos más bien mecánicos. Aquí podemos citar a los mosquiteros impregnados de insecticidas, ventanas con mallas finas, repelentes y camisas de mangas largas, entre otras cosas. Y por otro lado también tenemos que nombrar la eliminación de las poblaciones de flebótomos antropofílicos mediante un ordenamiento ambiental. Esto va a ser con la erradicación de posibles lugares de oviposición, como por ejemplo las hojarascas, collar en los caninos impregnados con deltametrina y se puede reducir también en lo posible el contacto con de los animales con los vectores, principalmente en el momento de mayor presencia del vector, que va desde el atardecer hasta el amanecer. También se pueden utilizar fumigaciones, las tomas de muestras en animales sospechosos con tiras reactivas o mediante punción medular. En el caso de que esta sea positiva, se realiza una eutanasia de estos animales como para que se corte el ciclo de transmisión. Por otro lado, también tenemos vacunas, que actualmente hay 2 vacunas para la prevención de la leishmania visceral canina en el mercado global. Una se encuentra en Europa y la otra en Brasil. Ambas tienen niveles de protección variables. Sin embargo, no hay un estudio que compruebe la efectividad del uso de estas vacunas con la reducción de la incidencia humana de leishmania visceral, por lo cual se ha restringido su uso solamente a la protección individual de los perros y no se ha validado como una estrategia para el control de la enfermedad humana. Dada la importante variación de la biología de estos insectos entre especies, ambiente y lugares geográficos, para planificar una intervención de control se debe adquirir previamente un profundo conocimiento de la ecología de los flebótomos y condiciones de transmisión de cada foco. Para esto se desarrollaron distintas trampas que pueden ser utilizadas más que nada por los biólogos para poder estudiar todo el ciclo que va desde huevo hasta pupa. En este caso vemos 2 trampas que se utiliza, una que es una trampa que se posiciona sobre la hojarasca, haciendo que todo el ciclo se cumpla dentro de esta trampa. Y por otro también tenemos para los estados adultos que ya pueden volar, tenemos estas otras trampas que tienen como atrayente la luz, que se ubican en distintas ramas a distintas alturas para así poder atrapar al estado adulto. Muy bien, ahora sí, finalizando esta pequeña introducción al práctico, vamos a pasar a las actividades prácticas. Para esto ustedes van a tener que ingresar a la página de SAPUVET para obtener su material de trabajo. Una vez que se encuentran en la página,
van a ir hasta la pestaña que dice fichas, cartillas, plantillas y proyecto, y allí van a buscar tanto las cartillas de trabajo de vinchucas como de flebótomos. Estas cartillas van a ser descargadas, van a resolverlas y una vez que hayan resuelto todo, van a subir su respuesta a la sección tareas del aula virtual. Por favor, recuerde colocar como nombre del trabajo su nombre, apellido y la comisión a la cual pertenece. En este caso se van a aceptar los archivos en formato Word, PDF o JPG. Este aula virtual va a estar disponible desde las 9 horas del día martes 15 del 9 hasta las 12 horas del viernes 18 del 9. Las correcciones se van a hacer de manera individual a través del aula virtual también en la sección comentario de las tareas. Las devoluciones de los trabajos se pueden realizar hasta el lunes 21 a las 23:59 horas. Con esto finalizamos la clase de hoy. Muchísimas gracias.